¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Bueno, retomamos esta sección especial sobre relaciones exteriores y relaciones internacionales con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista. Bienvenido, profesor. Gracias de nuevo, Gustavo, y a ustedes que nos siguen. Muchas gracias. Bueno, usted tiene, digamos, materia prima exquisita hoy, porque usted fue testigo de excepción de lo que ocurrió en Perú con este proceso electoral, que aunque ya se vislumbra, ¿verdad?, qué va a ocurrir, ¿verdad?, pero todavía no se ha formalizado el resultado. ¿Qué usted estaba haciendo en Perú? ¿En qué calidad? Sí, gracias, Gustavo. Sí, estuvimos invitados por la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, que ustedes saben muy bien que es una institución que tiene un gran prestigio en toda América Latina, fundada y dirigida por mucho tiempo por líderes importantes de México y todos los partidos importantes de la región de América Latina, Gustavo, pertenecen a la COPAL. Y fuimos en nuestra calidad de estudioso de las ciencias políticas, en esa condición el coordinador de la misión permanente de la COPAL allá en Perú, que fueron elecciones presidenciales, una segunda vuelta. Estamos hablando de Jaime Carrillo, el colombiano Jaime Carrillo, que es un dirigente importante del Partido Liberal. Es el director o secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal de Colombia y por tanto como miembro importante de la COPAL, que es el Partido Liberal, y como miembro importante que es también Jaime Carrillo, entonces se designa como jefe de misión de la COPAL y él, que ha estado en la República Dominicana muchas veces, fue amigo del doctor José Francisco Peña Gómez, vinculado y con amistad con el PRD, PRM, o sea, es como partidos políticos. Porque la COPAL son más que todo partidos de centroizquierda y liberales. Más o menos, sí, más o menos. Porque la otra, la OPCA, ahí están los socialcristianos. Sí, exactamente. Entonces esa es la gente de la social, más socialista y esas cosas. Entonces, como tal, estuvimos allá acompañando una misión que sí representaban los partidos, Gustavo. Estamos hablando que había dos diputados del PRM, un diputado Carlos Bueno y por aquí, por la provincia de Santo Domingo, y Luis Báez, que es un diputado de la provincia de Baní, la provincia de Peravia. Él es de esa zona, y había otro joven que representaba también el PRM de Puerto Plata, de esa zona. Y había, Gustavo, dos representantes, que es importante mencionarlo, de un partido que fue el último reconocido aquí en la Junta Central Electoral, que es el partido País Posible, de Milton Morrison. Ahí estaba el secretario general de ese partido, Bolívar Batista, y el secretario, un joven de la juventud, que también es un líder importante del partido, Jonathan Chevalier. Entonces, esa era la misión. Y yo, en mi calidad, reitero, de estudioso de los temas internacionales y de las ciencias políticas, entonces estuve ahí. ¿Qué pudimos observar? No solamente el proceso, Gustavo, del domingo 6, eso fue el domingo 6 de junio, sino lo que venía detrás, que es creo que es lo más importante para los que nos siguen aquí, no solamente por el tema internacional que usted que estamos manejando en esta sección, sino por lo que Acento como diario, Acento TV y el programa a partir de ahora, que es llevar la información, no solamente lo que se ve, sino lo que ha traído el trasfondo. Es el trasfondo de esa información. En el 11 de abril, Gustavo, hubo una primera vuelta y también hubo elecciones legislativas, como sucede aquí en República Dominicana, que se produce una primera vuelta, diputados si están, en este caso, como se está produciendo ahora, bueno, ya queda una primera vuelta el Congreso electo y en la segunda van los dos candidatos más votados. En esa primera vuelta, Gustavo, había 18 candidatos a la presidencia. Y naturalmente estaban... Casi igual a Haití. Exacto. Todos esos partidos, los 18 partidos, llevaron propuestas para el Congreso. Allá hay una cámara legislativa unilateral, o sea, solamente una cámara unicameral. De una sola cámara. Sí.
que pasa mucho en gran parte de los países de América Latina, que es unicameral e incluso tienen un número constitucional que son de 130 diputados. En Perú. Exacto. Entonces en Perú, que es un país más grande, con 33 millones de habitantes y casi 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene una Cámara de 130 legisladores. Y eso se lo dividen de acuerdo a la población, como sucede. Entonces, en esa primera vuelta, Pedro Castillo, un profesor de escuela primaria, que vive lejísimo, rural, entiende, en la zona rural, no muy conocido, tuvo algunas vinculaciones con el Cholo, usted recuerda el presidente pasado, Alejandro Toledo, el llamado que Cholo. Gobernó después de Fujimori. Exactamente, tuvo algunas vinculaciones, pero no fue conocido nunca, no se le conocía. Y en el 2017, Gustavo, para que tú veas el poder de un gremio, él al frente del gremio de profesores, como líder sindical de profesores, entonces se da a conocer. Se proyecta. Porque le hace una huelga al presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que le había ganado precisamente a Keiko la segunda vez que Keiko perdió, y parece ser que esta va a ser la tercera vez, pero como usted lo dijo y yo lo voy a reiterar aquí, no se sabe nada hasta que el Tribunal Electoral oficialmente lo doy. Entonces lo que quiero decir es que Pedro Castillo no aparecía, Gustavo, en las mediciones como que iba para nada a quedar entre los dos primeros. Entonces las mediciones lo tenía en un 8º lugar, con un 5%, algunas hasta con menos, otras con más, pero nunca, Gustavo, nunca en esas mediciones apareció Pedro Castillo con la posibilidad. ¿Y cómo se explica ese fenómeno? Entonces, precisamente porque quedó incluso en primer lugar. Es lo que le iba a decir. Entonces, ese 11 de abril, entonces da la sorpresa. Pedro Castillo, comenzaron, el nombre ni siquiera se mencionaba porque él no tenía ese poder tampoco, porque él no representa el establishment, no tiene medios a su favor, no tiene la... Sin embargo, hizo un trabajo de pueblo, por lo que le dijimos, ya se dio a conocer como un líder sindical y fue subiendo ahí y nunca pasó de un posible 6%. Entonces, gana con un 18.93%. Sorpresa para todo el mundo. Keiko, que sí aparecía entre las dos primeras, siempre apareció... Ya quedó como un 14%. Y quedó, exacto, un 13.5%. Y fueron los dos más votados. O sea, lo que quiero decir... Eso fue el primer mensaje que tenemos que llevarnos de estas elecciones, que por eso le decía, es en política no se sabe lo que puede suceder. No se puede subestimar. No se puede subestimar a competidor. Nadie, ni tampoco usted puede estar proyectando que los presidenciales, entonces hay que aquí hace mucho eso. Sí. No, que el próximo presidente va a ser Juan de los Pero me gustaría Palotes. que usted, que estuvo ahí y además sí. que ha estudiado esa sociedad ya antes, ¿qué explica, digamos, ese fraccionamiento? Primero, para que tantos candidatos y todos obtuvieron un pequeño porcentaje. Exacto, sí. Porque fíjense que los dos que pasan a segunda vuelta, es uno con menos de 19 y el otro con menos de 14. Exactamente. ¿Qué explica ese fraccionamiento? ¿Hay incredulidad en los partidos tradicionales, en el liderazgo tradicional? Porque además Perú viene de un periodo muy irregular que varios presidentes han sido sustituidos. Sí. 5 presidentes en los últimos 4 años. Y el que tiene ahora lo mandaron a buscar, que estaba afuera. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que la gente ahí expresa? Bueno, precisamente eso, fraccionamiento en el sentido de que hay un descontento. Ha habido, lamentablemente, usted lo dijo, vienen de un proceso de 5 presidentes. Porque ahí en la Constitución de Perú, es bueno que ustedes lo sepan, existe la figura de la vacancia. Entiéndase, el Congreso, o sea, ese Parlamento de 130, con 41 puede presentar una moción. El presidente, Gustavo Olivo, no, por alguna razón, cualquier razón pueden poner, incapacidad cualquiera. Ese es lo primero, 41. Sí. Y luego 87 te destituyen. O sea, la vacancia es que queda vacante, usted está cancelado. Usted está cancelado, como dijeron compañero. a Trump, está despedido. Exactamente. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para que sigamos hablando, porque el tema es interesante, ¿eh? Hablamos de política y relaciones internacionales con el profesor Luis González. Entonces,
qué fenómeno extraño ese hermano país fragmentado, Así pero también está la división como sociogeográfica. Sí, Arequipa y Lima, las dos ciudades sí, importantes, claro. tienen un tipo de visión y preferencia. Sí, y el sí, resto del correcto. país, que es muy poblado también, Sí, exacto. tiene otra visión. Parece que eso fue lo que le convino al profesor Pedro Castillo. Sí, definitivamente, si hubiera sido por la preferencia electoral en las grandes ciudades y en los tipos, las clases más... De clase media hacia hubiese arriba. ganado, sin lugar a dudas, Keiko, pero con una tasa de rechazo muy alta. Sí, porque fue un voto como quien dice, no hay de otra. Tengo dos opciones, incluso, y esto es algo extraordinario que está pasando en Perú. Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro, enemigo jurado de los Fujimori. enemigo jurado de los Fujimori, porque precisamente de quien pierde las elecciones cuando se presentó aquella vez, Mario Vargas Llosa, siendo ese escritor universal, ese hombre... El hombre de más prestigio. El hombre de Perú. más prestigio de Perú pierde precisamente de un hombre que no lo conocía nadie, que era Alberto Un Fujimori, agrónomo que se grabó un agrónomo, que tenía tractor. un programita de televisión, que era un crítico. Entonces, desde ahí vienen esa... ¿Y quién le levanta la mano a Keiko? Mario, en el sentido figurado, lo llama a votar por Keiko, incluso lo dice como el mal... El menor mal. Con dolor, fue como con dolor. Con dolor porque no quieren... Y su hijo Álvaro estuvo presente incluso. Exactamente, fueron los dos, porque no quieren que pase la figura de Pedro Castillo, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, su propuesta. Pero la pregunta que usted me hizo, si el fraccionamiento, son 18 partidos, muchos de ellos, Gustavo, nuevos, partidos nuevos. ¿Por qué? Porque los grandes partidos como el APRA, por ejemplo, han desaparecido prácticamente. Están ahí, están organizados como partidos, incluso el secretario de Relaciones Internacionales del APRA, don Gerardo Morris, nos recibió allá. O sea, tienen un prestigio, pero desde el punto de vista electoral, la última vez que gobernó fue con Alan García, entre 2006 y 2011. Que fue un gobierno más o menos aceptable con respecto al primero. Usted recuerda cómo salió lamentablemente Alan García siendo muy joven de ese primer gobierno. Pero después de ahí ha venido una crisis, el fujimorismo, con Keiko a la cabeza, que es la que se ha presentado entonces, Gustavo, a partir de ahí las próximas 3 elecciones. En el 2011 pierde Ollanta Humala, también pasó a la segunda y pierde por un bajo margen. En el 2016 es la más votada en la primera vuelta, Gustavo, 39, casi 40%, y obtiene 76 de los 130, o sea, tenía el control total del Congreso. Ese es Keiko en el 16, pero le gana en la segunda vuelta PPK por lo mismo, porque ha tenido siempre una alta tasa de rechazo y por la alta tasa de rechazo que hay contra el fujimorismo en Perú, que gobernó 10 años y dejó muchas cosas positivas, acabó con el terrorismo, Sendero sobre todo el Sendero Luminoso, pero fue un gobierno muy corrupto y muy sanguinario. Entonces ahí está, es por eso que usted, como usted lo acaba de decir, hay esa división tan fuerte. La gente dice que yo no quiero volver a eso, pero entonces los que entienden, y ahí viene un poco señalar lo del profesor Pedro Castillo, lo que entienden que Pedro Castillo representa una nueva Venezuela, porque así es como se ha vendido, porque él es una propuesta de izquierda, ha hablado de recuperar y nacionalizar el litio, por ejemplo, o sea, los recursos naturales, ha hablado de revisar los contratos, esos contratos que se le dan concesiones, como aquí, por ejemplo, sí, que a corporaciones internacionales, sí. Aquí era 97.3 antes de que el presidente Danilo revisara el tema de la Barrick Gold, esas cosas. Ya está más o menos 70-30, él dice que de cada 100 soles, que es la moneda peruana, 70 se van al exterior y 30 se quedan aquí. Entonces, como él está hablando de eso, se entiende que va a ser una nueva Venezuela. Ahí quizá hay una carga de propaganda y otra parte de verdad. Exacto, porque parten de alguna información, incluso de su propia propuesta. Una propuesta pero no se puede decir que vaya a calcar lo que ocurre en Venezuela. Yo en estos días comentando esas cosas aquí, junto con compañero Fausto Rosario, yo decía que a veces se quiere estigmatizar, pasa en ambos bandos. La izquierda estigmatiza a todo que no es de izquierda como que es derechista radical. Y la derecha a todo el que se
presenta liberal, ¿crees que lo y aquí ha habido mucha izquierda, usted sabe de esas cosas mucho más que yo como politólogo. Claro, Uruguay ha sido un país gobernado por izquierda, las coaliciones que han gobernado pero en Uruguay veces, no ha habido grandes tensiones. Pepe Mujica, su forma de ser. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez también. Y no ha habido esos grandes problemas. Es decir, que no se puede decir que un modelo se pueda calcar exactamente. No, definitivamente, pero reitero, por eso le respondiendo la pregunta, por eso es que hay ese desmembramiento, ese que el pueblo peruano no encuentra en quien definitivamente por lo que hemos visto, profesor, ¿cómo se llama la autoridad electoral? Allá se llama OMPE, ¿qué se llama? Sí. Ha dicho que las irregularidades graves que se han denunciado de parte de Fuerza Popular, que se llama el partido de Keiko, el de Keiko, ellos dicen que no se ha demostrado eso, que pueden revisarse algunas cosas, pero que no es como para anular una elección. Lo que quiere decir que quizás ellos están siendo prudentes. Exacto. Pero lo más probable es que tarde o temprano declaren ganador al profesor Pedro Castillo. Tienen que llenar los procedimientos. Exacto. Tienen que permitirle a Fuerza Popular con Keiko a la cabeza. Los recursos que van a interponer. Exacto, que interponga todos sus recursos, se le da el tiempo que establece el procedimiento, pero ahí precisamente a eso iba Gustavo. Entonces se presentan para la segunda vuelta. Para esta segunda vuelta, en todas las mediciones, llegó un momento en que Pedro Castillo le llevaba casi exactamente el doble. Salía él con 40 y ella con 20. Y ella fue descontando. Tanto que al final, las últimas mediciones, no una medición pagada por ella, sino mediciones reconocidas importantes en el Perú, daban un empate técnico. Quiere decir que cualquier cosa podía suceder. De hecho, hicieron que yo no he visto eso aquí, elecciones simuladas con una muestra y ahí dio prácticamente un empate. Un empate técnico. Entonces, ¿quién tenía la tendencia? Keiko definitivamente, porque era la que venía y eso sucede mucho en política. Entonces, los dos se creían ganado él porque tenía, todavía quedaba ligeramente por encima y porque llegó un tiempo estaría ella porque entendía que esa tendencia podía mantenerse y expresarse ese día 6 de junio. ¿Qué sucedió el domingo? El domingo se producen las elecciones, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la forma de la gente, no hubo lo que pudimos ver, y eso incluso la OEA y todos los organismos que estuvieron en observación dieron sus informes en el sentido de que no hubo irregularidades notables en el proceso, en el montaje y esas cosas. Pero ya al final, cuando en esa misma noche se hace, ellos tienen una figura, Gustavo, allá, que no solamente lo de boca de urna, sino unas tendencias que dan rápida, y en la noche, cuando nos fuimos a dormir, la noche del domingo allá en Lima, Keiko estaba superando. Ellos le llaman el flash. Exacto, estaba superando por unos 3, 4 puntos, que es mucho. Sí. Y nos fuimos a dormir con esa información, pero eso era porque no habían llegado los votos de las provincias. O sea, se contaron, como estaban más cerca, lo de la ciudad. Entonces, en esa tendencia, pues Keiko, ellos se sintieron muy bien. Incluso se ven unas imágenes de ellos celebrando, pero con cierta prudencia. Tampoco salió ella a decir que había ganado. Pero al día siguiente, entonces, comienza a repuntar el profesor Pedro Castillo, hasta que al final, ya contadas todos los votos y todas las actas, entonces queda él con unos 40, 45 mil votos, 50 mil votos, y un porcentaje que no llega a un 1%, naturalmente. Obtienen cada uno 8 millones y algo, 8 millones 800 mil, 8 millones 700 mil. Estamos hablando de que son 40 o 50 mil votos. Pero ya, como usted lo dijo, esos son todos los votos contados. Lo que le queda a Fuerza Popular, que es el partido de Keiko, es utilizar todos los procedimientos que ella entienda, si entiende que hubo, y los organismos del lugar, oficiales del Perú, deben darle esa oportunidad y luego, en su momento, declarar al ganador. La tendencia parece ser, y esto lo quiero dejar claro, parece ser que va a ser el profesor Pedro Castillo. Sí. Pero aquí, usted y yo no estamos diciendo que ganó Pedro Castillo. No, porque eso no nos compete a nosotros. Además no nos compete a nosotros, no. Esa es la tendencia. Ahora ya,
entendiendo que esa es la tendencia y que posiblemente a partir del 28 de julio, que es el día que toma posesión el presidente, entonces me gustaría hablar en el próximo segmento un poco del profesor Pedro Castillo y su posible propuesta. Muy bien. de gobierno. Sí, vamos a la pausa y retornamos. Gracias. Continuamos con el profesor Luis González en este análisis internacional. A propósito de lo de Perú. Bien, Gustavo, entonces le decía, la tendencia es esa, de producirse, de que se produzca la declaración oficial y que en un momento determinado ya se señale como, aunque ha habido algunos países que han felicitado ya sí, usted se acuerda cuando lo de Trump, hubo gente que se adelantó sí, y felicitó a Biden y otros no. Sin embargo, yo creo que eso no es prudente, hay que esperar que ellos sean los que tomen su última decisión. Cuando esto de producirse, como ya todo el mundo conoce un poco a Keiko, ya viene de 3 periodos, fue la primera dama de su papá, sí, por algunas razones que también en su momento se explicarían. O sea, es una figura conocida. Ahora, Pedro Castillo no, es un profesor que, como dije, se lanzó luego de hacer Y las propuestas de Pedro Castillo hay que revisarlas, hay que analizarlas. Las propuestas son incluso de aumentar el 10% del PIB para la educación, o sea, aquí hablamos de un 4%, él piensa doblarle un poco más. No está mal eso. Y no está mal, porque precisamente él se da a conocer porque están haciendo reclamos y reivindicaciones del sector, los maestros. Del sector de los maestros, y es fundamental para el desarrollo de los pueblos. El tema de revisar los recursos naturales, yo no lo veo mal, porque eso no tiene que ver con socialismo ni comunismo, es que tus recursos tienes que saber cómo los explotas. Si yo fuera presidente de la República Dominicana, el tema del oro, revisaría un poco eso. Es el recurso más importante del mundo de hoy, Gustavo. Incluso ya las divisas le están dando paso y países importantes están comprando oro donde quiera que lo encuentran. Es que es un commodity que te da la seguridad de que eso nunca se va. Y eso no tiene que ver con yo ser socialista. Vale en todas partes del mundo. Yo quiero también señalar, Gustavo, porque sé que estamos en la postrimería, te recuerda que hablamos de nuestras misiones en el exterior. Hablamos de que tenemos 48 misiones, que América Latina es el fuerte, donde tenemos presencia casi toda América Latina, con excepción de Belice, con excepción de Guyana y de Surinam. Tenemos en todos los países presencia, entre ellos el Perú. En el Perú está el embajador Alejandro Arias Zarzuela, que dicho sea de paso, está como casi todas las misiones, Gustavo, que hay una transición entre la gente que estuvo, se cambiaron los embajadores, y él tiene una misión muy pequeña, creo que tiene 2 personas acompañándole por ahora, pero quiero decir que es un hombre de carrera, es lo primero. Alejandro Arias Zarzuela viene de comenzar su misión en Portugal, en España, y luego fue embajador en Brasil, donde tenía 5 años como jefe de misión, entiéndanse, como embajador, y ahora pasa como embajador a Perú, estudioso de relaciones internacionales, y estuvo en la Cancillería antes, o sea que viene de una carrera, o sea, es uno de los embajadores de carrera. Hay una gran cantidad, no creo que el porcentaje sea el que establece la ley, pero es una cantidad importante, y reitero, está realizando su trabajo, representando a la República Dominicana, recibió a la misión que llegamos allá, le prestó la atención que es parte del trabajo que debe realizar una misión diplomática en el exterior, representar al país, cuidar los intereses de su país en el país donde está, ya presentó credenciales, o sea que esa es una de las misiones que lo que falta es completarse, como faltan gran parte de las misiones, porque eso es precisamente uno de los que de las responsabilidades futuras, y un futuro no muy lejano se espera, para el actual canciller de la República y el presidente, porque el canciller propone y sugiere para completar la misión, incluyendo también al viceministro José Julio Gómez, proponen, sugieren, qué sé yo, si Gustavo Olivo está en una embajada en un lugar y ha sugerido su equipo, porque usted sugiere parte de la gente que entiende que le puede acompañar, todavía eso, ninguna de las misiones han recibido, no se ha completado. Y lo que se espera es que tanto como en Perú como en otras, en estos días se produzca eso y se complete la misión. ¿Hay una comunidad dominicana en Perú?
O sea, dominicanos que viven allá no hay muchos. Pues. No creo que haya muchos. Esa es una respuesta que no le tengo ahora, pero no creo porque lo que estuvimos allá y hablamos un poco con el embajador, nunca se habló de que hay una comunidad dominicana organizada en el Perú. Bueno, muchas gracias, profesor. Yo creo que la gente está más edificada sobre lo que ocurre en Perú y pienso que no va a pasar de ahí. Siempre hay esos pataleos cuando ocurren unas elecciones. Exacto. Aquí sabemos de eso. Y uno espera que ese país retome su normalidad, que por suerte no, en el aspecto económico no se ha deteriorado mucho. Con esos inconvenientes políticos, sin embargo, su economía ha seguido marchando. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.